Los sensores de presencia nos ayudan a detectar, como su nombre lo indica, la presencia de algún tipo de objeto o algún tipo de eh, dispositivo o algo que nosotros que deseemos detectar en concreto. Y aquí en esta imagen tenemos un ejemplo de los sensores de presencia. Por ejemplo, en los carros inteligentes, en la parte superior tienen una cámara y unos sensores, generalmente basados en LIDAR. LIDAR son unos rayos láser, los cuales van detectando o hacen un barrido sobre una región de la imagen y pueden decirnos dónde se encuentra qué cosa. Bueno, para ser más específicos, la distancia que existe a cada uno de estos objetos y mediante un algoritmo de inteligencia artificial nos dice en la cámara qué tipo de objeto es con el que estamos tratando para poderlo identificar. Y estos dos, cuando los estamos conjuntando, es un sensor de presencia. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy van a ser los diferentes tipos de sensores de presencia, la arquitectura que tienen estos, una simulación que se va a realizar en base a los sensores ultrasónicos y pues una breve lección de la importancia de los sensores. Empezamos primero con el que se encuentra en nuestra mano derecha superior, este que les estoy señalando. Este es un sensor mediante unos conectores Quick. Y este sensor lo que me puede detectar es la presencia de algún tipo de dispositivo. El elemento que tenemos en la parte central es un dispositivo que emite una luz. Dependiendo la refracción de la luz, me puede indicar el elemento con el cual nosotros estamos tratando. Este de la parte inferior es otro tipo de sensor de presencia. Notarán que no tiene nada más que un cuadrito de plástico y es precisamente ese cuadrito de plástico el que nos sirve para poder detectar la presencia. Estos son unos sensores basados en capacitores, es decir, la salida es una capacitancia y este tiene un beneficio. Por ejemplo, supongamos que ustedes quisieran detectar el contenido de una botella. Visualmente la botella es transparente y nosotros podríamos saber si está llena o vacía. Pero para una máquina, pues tiene que tener forzosamente un sensor para que pueda decir si está llena o vacía o qué tan llena está. Uno de estos tipos de sensores son los basados en presencia, pero con capacitancia. ¿Por qué? Porque no detectan inmediatamente a la salida del plástico, sino que detectan 2 o 3 o 4 o 5 o 10 centímetros adelante de este. Es decir, detectan la presencia distancia después que termina el sensor. Por lo tanto, si la botella mide unos 5 centímetros, ustedes pueden ajustar el sensor para que detecte y atraviese el material y me diga si está vacío o está lleno. Tenemos otros tipos de sensores, son los llamados sensores del tipo PIR. Los sensores del tipo PIR son sensores de temperatura, pero también pueden trabajar como sensores de presencia. Estos se ajustan de tal manera a que cada una de las celdas con las cuales se está trabajando me pueda indicar si existe la presencia de algún ser humano. ¿Por qué? Porque al detectar la temperatura o detectar el calor y definir el rango de operación me puede decir o indicar dónde se encuentra una persona. Y tenemos otros que son los sensores ultrasónicos. Estos emiten un chillido ultrasónico en el cual si no existe nada, pues no rebota. Y si llegara a existir algo, rebota en la señal y provoca un efecto de eco, en donde lo va a escuchar su contraparte y nos podrá determinar la distancia que existe entre el objeto. Ahora, estos tres sensores son diferentes entre sí, tienen diferentes principios de funcionamiento: óptico, capacitancia, temperatura y el sonido. Y como tales también nos están devolviendo la distancia o la presencia de diferente manera. Este me puede medir la distancia, este me dice hay o no hay, pero no me dice distancia. Este me dice hay o no hay, pero no me dice distancia. Y este último sí me puede decir la distancia. Entonces, todos trabajan de diferente manera.
Ahora, ¿por qué es importante medir la distancia? En esta imagen tenemos una pequeña placa que está colocada sobre la luna. Si ustedes tienen una rayo láser suficientemente fuerte, podrán hacer brillar o podrán hacer una reflexión sobre este elemento, de tal manera que puedan obtener la distancia aproximada entre la Tierra o donde se encuentran ustedes en la Tierra y en la Luna. ¿Para qué me puede servir todo esto? Bueno, el primer ejemplo que yo les mencioné hace unos momentos era el carro inteligente. Cada uno de estas torretas, estos cilindros, es un sensor distinto. Estos sensores, pero es un sensor LiDAR que está conectado a una computadora. Y en esta sección tenemos una cámara en la cual me va a decir si el auto está cerca o lejos de chocar. Estos vehículos inteligentes, en este caso de Toyota, el famoso, los Tesla, cuentan con sensores de presencia. ¿Para qué? Por si pasa una persona y se puede detener. Puede detectar por dónde tiene que ir, cómo tiene que ir, pero el sensor solamente le puede decir existe o no existe y distancia. Nada más. Más allá de eso, es el sistema de procesamiento. Tenemos otro ejemplo. En las fábricas, por ejemplo, estos sensores que tenemos aquí en esta imagen son sensores capacitivos. Nos comienzan a detectar si un envase se encuentra lleno, se encuentra vacío. Notarán que no está el sensor en contacto con el envase, se encuentra a una cierta distancia y con esto pues podemos determinar si se encuentra en uno o en otro estado. Por eso podemos tener fábricas que sean automatizadas, porque nos sirve para detectar la presencia de diferentes tipos de componentes. En las impresoras, por ejemplo, algunas veces cuando las impresoras jalan una hoja de más, es porque alguno de los sensores o algún actuador puede estar funcionando incorrectamente. En este caso tenemos diferentes tipos de sensores que le indican a la impresora cuando acabó de imprimir una línea o cuando acaba de pasar una hoja. Por ejemplo, tenemos codificadores digitales para poder determinar en qué posición se encuentra el carrito, límites de carrera para poder saber si el papel ya pasó por una cierta parte, para saber si el rodillo tiene que seguir avanzando o tiene que esperar. También en los celulares tenemos sensores. Cuando a ustedes les llaman por teléfono y se acercan el celular al oído, la pantalla se apaga. ¿Cómo lo sabe el celular? No es porque detecte el cachete la pantalla, sino es porque en la parte superior existe un sensor. Este puede ser en base a una fotoresistencia o un fotodiodo, detecta la distancia y apaga pantalla. ¿Por qué? Porque no es necesario si tienes la pantalla junto al oído, no la vas a ver. Y es una forma de ahorrar energía en los celulares. Lo que yo les había mencionado, ese es otro tipo de sensor capacitivo, sirve para poder detectar la distancia que existe entre la cabeza de impresión y la mesa de impresión para que no se estrelle la punta o el extrusor donde sale el filamento. Ahora, vamos a ver las arquitecturas de los sensores de presencia. Como les dije al principio, existen diferentes tipos de formas de hacer un sensor de presencia. Luminosa, de sonido, por capacitancia, por temperatura, ya existen bastantes. Pero vamos a ver primero, ¿cuál es la diferencia entre distancia, presencia y detección? Parece muy obvia. Primero, distancia es como una regla. Me interesa saber cuántos centímetros o metros hay desde el sensor hasta lo que está detectando. Me mide distancia. Presencia es un sí existe o un no existe. Es un 0 o es un 1, pero no me dice ni cuántos hay ni la distancia. Detección. Para detección forzosamente se necesita saber la presencia para saber si existe o no existe y qué se hace cuando se detecta. Por ejemplo, estamos con el carro inteligente, va avanzando y detecta a una persona. Te voy a La llevar. palabra secreta era detecta. Puede detectar un solo objetivo. Pero para poderlo detectar, tuvo que haber sentido su presencia antes. Y esa presencia supo que estaba ahí en base a la distancia. Por eso es que estos conceptos están en ese orden. Distancia, presencia y detección.
Mientras que distancia puede ser un sensor, la presencia involucra un sistema de procesamiento básico, la detección es un sistema de procesamiento mucho más complejo. Ahora, existen diferentes tipos de sensores dependiendo del principio que se esté utilizando. Por ejemplo, ya hablamos de capacitivos, de inductivos, de ultrasónicos, fotoeléctricos. Vamos a hablar ahora de los de contacto y magnéticos. Primero, los de contacto. Los de contacto son los switches. Supongamos que tenemos un switch en la esquina de una mesa. ¿Cómo va a detectar la mesa que le han pegado? Porque se presiona el switch. Supongamos que tenemos un switch sobre un carrito. ¿Cómo va a detectar el carrito que ha pegado la pared? Porque el switch se ha presionado, el botón se ha presionado. Por eso se le llama de contacto, porque detecta o siente cuando se ha presionado ese botón, se ha hecho un contacto físico sobre el botón. Por el otro lado tenemos los sensores electromagnéticos o magnéticos o el efecto Hall. Son sensores que sin estar cerca de aquello que van a sensar pueden o en contacto de lo que van a sensar pueden detectar si existe presencia o no. Por ejemplo, en la escuela tenemos alarmas automatizadas. Esas alarmas tienen unos sensores de efecto Hall. Si ustedes le meten un imán a donde se encuentra el sensor y abren la puerta, no va a detectar que ustedes abrieron la puerta, porque va a seguir sensando una cierta cantidad de fuerza magnética. Eso es lo que me mide el efecto Hall, el campo magnético. Entonces, como tal, no es sonido, no es temperatura, no es luz, sino mide presencia, pero a través de campos magnéticos. Y la manera que funcionan todos los sensores, absolutamente todos los sensores que detectan la presencia o miden la distancia, es a través de un emisor y un receptor. El emisor. El emisor va a aventar un haz de luz. Este haz de luz, si no se encuentra nada aquí presente, no tiene con qué rebotar. La luz se va a seguir derecho. Pero ¿qué sucede cuando existe un objeto aquí adelante? Cuando existe un objeto aquí adelante, va a rebotar sobre el objeto y va a retornar sobre el receptor, midiendo el tiempo que existe entre que pegó y lo está recibiendo, me está dando una indicación sobre la distancia. Si es de luz, es la intensidad de la luz. ¿Por qué? Porque mientras más cerca, más intensa va a ser la luz. Va a ser menos distancia la que viaje, por lo tanto va a ser más intensa. Es como un foco de una lámpara. Mientras más cerca pongan la mano del foco, más se va a iluminar. Mientras más lejos, menos se va a iluminar. Ahora, midiendo esa intensidad, se puede saber la distancia. Si es ultrasónico, midiendo el eco, es decir, el tiempo en el que llega y se recibe el eco, me puede dar la distancia. Lo mismo es con el inductor o el capacitivo, o lo mismo es con aquellos que están basados en magnéticos. Siempre debe de rebotar la señal. Otra manera de saber si existe o detectar la presencia de algo es poner el emisor y el receptor frente al otro. Si no existe, la señal va a pasar de largo. Y así que nada ha pasado, nada ha interrumpido ese haz de luz. Si ustedes ponen el dedo entre el emisor y el receptor, lo que va a suceder es que el emisor ya no va a llegar al receptor. Y aquí se está detectando algo. Entonces, este es el principio de funcionamiento de absolutamente todos los sensores que pueden medir la distancia o detectan algo o checan la presencia de algo. Ahora, vamos a ver con los tipos de sensores. Primero, los más sencillos, que son los de contacto. Yo les había dicho que son los switches o son los push button. Y aquí tenemos unos ejemplos. Cuando el push button se encuentra abierto, como en este caso, lo que va a suceder es que va a recibir el circuito 5 volts. Chequen, está abierto, es como si no existiera esta parte inferior, y el de 5 volts va a pasar. ¿Qué pasa cuando se cierra el switch? Cuando se cierra el switch, la tierra va a subir. Por lo tanto, con la presencia de algo, me da un 0. Con la ausencia de algo, me da un 1. Ahora, existen diferentes tipos de switches. Por ejemplo, donde tiene que pasar la hoja y no se tiene que trabar.
donde tiene que pasar algo que tenga muy poquita fuerza, donde se tiene que conectar a través de un switch para poder encender algo, por ejemplo, una tapa alternadora, y pues otros tipos de switches de lámina. La forma de identificar que se está trabajando con un dispositivo de contacto es porque se manifiesta de la siguiente manera. Tiene un 0, apenas es en contacto, se vuelve un 1. Es decir, estaba apagado, hay contacto, se enciende y se mantiene en 1. Los de efecto Hall. Estos son los sensores magnéticos que les había hablado. Son muy chiquititos, parecen transistores, y la manera de trabajarlos es conectarlos a una fuente con 2 y con tierra, o puede ser con 15 o con 10, no hay problema. Y si ustedes pasan un campo magnético arriba de este, me lo va a detectar. Si no, me va a decir que existe una ausencia. Hay de dos tipos. Hay algunos sensores de efecto Hall que una vez que ustedes le pasen el campo magnético, por ejemplo, si yo llego a conectarle un campo magnético acá y lo quito, se queda trabado, se queda en conexión. A eso se les conocen como switch. Y hay otros que pasa un campo y se desconecta y se activa y se desactiva. Estos son otros sensores que tienen otro tipo de efecto, un efecto de push button. Aquí tenemos los interruptores. Los tres circuitos que tenemos acá tienen este símbolo. Este, que es el diodo-emisor de luz, sería el de la parte izquierda. Este, que es el receptor, el de la parte derecha. Y si a los dos los combinamos, tendríamos este componente que ya hemos visto en algunas placas. Estos componentes lo que hacen es detectar la presencia de algo. Es decir, ¿se acuerdan que les había mencionado? ¿Qué pasa si ponemos un emisor enfrente de un receptor y le tapamos con algo? Lo mismo sucede acá. Emisor y receptor. Si nosotros ponemos un objeto aquí en medio, la luz ya no va a llegar. Entonces, me puede detectar algo con la ausencia de la luz. Tenemos otros que son los de distancia. Recuerden que les había mencionado qué tanta intensidad es la que está recibiendo el sensor. Bueno, pues depende de qué tanta intensidad está recibiendo el sensor, me puede medir la distancia que existe entre el emisor y el receptor. Ustedes observarán que lo que nosotros queremos de los sensores es que sean lineales. Lineales significa que se comporten como una línea recta. Este no se comporta como tal, como una línea recta, pero me puede medir la distancia a partir de los 10 centímetros hasta los 60 centímetros. Algunas veces varía. Otros sensores, por ejemplo, este que está en la parte inferior, son capaces de detectar distancias que sean menores a 10 centímetros. Entonces, mientras que este es analógico, el de abajo es digital. Tenemos otro tipo de sensor. Este es un sensor llamado EZX. Este tipo de sensor, cuando ustedes le colocan la mano, por ejemplo, digamos que la mano la colocan aquí arribita, si está más hacia la izquierda, les va a dar un tipo de señal. Está más hacia la derecha, otro tipo de señal. Si la alejan, una intensidad más baja. ¿Por qué? Porque aquí tiene un emisor de luz. Aquí tiene un emisor de luz, aquí tiene un receptor, aquí tiene un receptor, y dependiendo cuál es el que esté recibiendo más luz, me está diciendo entonces hacia qué lado se está yendo el objeto, hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia arriba. Por eso se le llama sensor detector de gestos en los ejes Z y X, porque este sensor no me detecta cuando va adelante hacia atrás, solamente de izquierda y derecha y de arriba hacia abajo. Tenemos los ultrasónicos. Los ultrasónicos vienen con esta mapa, así como los sonares de los submarinos. Estos sensores tienen un mayor éxito para poder detectar algo cuando el objeto se encuentra frente de ellos. Cuando se encuentra hacia los lados, observen que su campo de detección llega a variar y bastante, sobre todo cuando se encuentran en el centro y cerca. Entonces son muy buenos detectando siempre y cuando se encuentren en línea recta o por lo menos en unos costados.
en unos 60 grados, pero fuera de eso, su campo de visión es muy, 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 muy limitado. Y vamos con las simulaciones. Miren, estas se las voy a subir a la plataforma para que ustedes la puedan simular. Este es de un sensor ultrasónico. Este lo van a hacer en Tinkercad. Aquí está el programita. Lo que va a hacer esta simulación es cuando esté cerca del objeto del ultrasónico, se va a encender el LED y cuando se encuentre lejos, se va a encontrar apagado. Les voy a mostrar la simulación para que ustedes puedan checarla y la puedan hacer. Espérenme un momento. Ok, vamos a iniciar la simulación. Le clicamos acá. Chequen ustedes que cuando la distancia es chiquilla, a los 70.073 centímetros, se enciende el LED. Fuera de esto, se va a apagar. E inclusive la misma simulación me dice cuál es el campo útil del sensor. El código se encuentra acá. No está difícil de comprender el código. Primero le estamos diciendo en qué pines se va a encontrar. Una vez que le decimos en qué pines se va a encontrar el dispositivo, lo que hacemos es leer la información de estos pines. Tenemos, se está generando el impulso. Una vez que se genera el pin o el impulso, se lee esta señal. Dependiendo si la señal es superior o inferior al umbral, se va a encender o se va a apagar el LED. Y también me puede decir la distancia. Chequen ustedes. La distancia es de 58.6, me da más o menos 58. 134, 133.9. Y fuera de esto, ya no pueden ver. ¿Saben? De eso se va a tratar la práctica del tema de los sensores de presencia. Lo que deberán de hacer ustedes es armar este circuito, simularlo y les voy a pedir una pequeña modificación a este circuito. ¿Saben? Esa la tendrían que tener ustedes listas para la próxima semana. ¿Alguna duda de lo que deben de entregar, chavos? Ninguna, profesor. ¿No? Bueno, entonces sería todo por el día de hoy. Voy a subirles la actividad en Moodle para que ustedes la puedan checar y puedan comenzar a trabajar. ¿Sale? Sí, Ok. profesor, muchas gracias. A ustedes, chavos, esto va a estar listo dentro de unos 15 o 20 minutos a lo mucho. Ok, profesor, gracias. Se me cuidan mucho, chavos. Nos Gracias vemos. igualmente. Hasta luego. Luego.